En la clase pasada, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en la clase pasada? En la clase pasada vimos que iba a pasar con nosotros al final. Con nosotros, ¿sí o no? Con nosotros. ¿Y qué va a pasar con nosotros al final? ¿Qué vimos? Que nos íbamos a... Que habían dos caminos, uno el infierno y otro el paraíso. ¿Y qué, Que y, y qué dice Alexa? Es lo que te dice. Pues de ese que eran, habían dos, estaba así, pero digamos que Dios a sus escogidos les iba a dar vida nueva. Exactamente. Hay una pregunta que hace 8 días no me hicieron. Esperen acá, prendo la cámara. Ay, hay una pregunta que hace 8 días no me hicieron, no sé por qué. No, no, a nadie le causó curiosidad, pero es algo que, pues hasta el momento no se ha podido responder con certeza y es, bueno, y si, ¿qué pasa, por ejemplo, con los no nacidos? ¿O qué pasa con aquellas personas que no tienen la facultad para, para entender todo lo que implica el Evangelio? ¿Ustedes qué creen? me vuelves a repetir la pregunta que no la entendí, por favor. Por ejemplo, un no nacido no puede confesar que Cristo es el Señor, porque no tiene o un bebé no tiene el entendimiento. Y si un bebé pues muere, ¿qué va a pasar con él? O una persona que por una discapacidad mental no puede hacerlo. ¿Qué creen que pueda pasar con él? Yo creo que ellos se van al paraíso, ¿Por qué? porque Cristo, ¿Aló? ¿Se te pero entrecortó? papá, yo tengo una pregunta. Dime. Si los que tienen una, ¿Los que qué, mi amor? los que tienen una discapacidad son creyentes, porque las personas que tengan una discapacidad mental Uy, sí, señor. vayan a la iglesia. Pero no te entendí la pregunta porque se te estuvo ahí en medio un bocezo. Y las personas que tienen una enfermedad mental ¿Qué? van a una iglesia, pero Ujú. las obligan a ir porque ellas no creen no creen en nada, pero les gustó y ellas que le quieren seguir entendiendo de Dios. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Sí, claro, todo puede pasar, mi amor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y acá les voy a responder esa pregunta que de pronto, pues que si esa persona es salva, es lo que yo te entiendo. Eh, depende, depende a quién le preguntes. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un católico romano, él te va a decir, bueno, pero se tiene que bautizar y tiene que recibir los sacramentos y todo ese cuento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los no nacidos según el catolicismo romano? Bueno, durante o esas personas que morían en la muy temprana infancia, eh, para ellos, si no eran bautizados, había algo que se llamaba el limbo, que de dónde se lo sacaron, bueno, pues prácticamente ellos se lo inventaron. Luego, solo hasta hace unos años, Benedicto dijo que pues el limbo no existía, pero fue como una respuesta que se dio en la Edad Media para ellos. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un universalista, te va a decir, pues bueno, ay no, ellos se van a salvar porque son buenos y no han hecho cosas malas. Pero recordemos que nosotros, todos los seres humanos de una u otra manera, pero tenemos imputada la culpa de Adán. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros creemos o cuál es mi posición? ¿Acaso es una posición personal? Nosotros creemos que esas personas son salvas
van a conocer en su plenitud a Cristo, como por un alegato especial, sino porque Cristo murió por esas personas, Cristo murió por el pecado. Y la consecuencia del pecado es que, pues, el fin último del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, Cristo murió por ellos y, y por su gracia ellos pueden alcanzar la salvación. Esa es mi posición. Pero pues hay otras posiciones, los calvinistas recalcitrantes también dirán, a unos salvará y a otros no, ¿sí? Los provisionistas dirán, no, ellos son buenos, ellos no han cometido pecado, entonces pues ellos se salvarán. Pero mi posición es esa, o sea, ellos son salvos al igual que nosotros por gracia, ¿vale? ¿Listo? Listo. Listo. Bien, pero ahora vamos a ver como la segunda parte de qué va a pasar. Entonces, ya vimos qué va a pasar con nosotros. Ahora lo que vamos a ver es qué va a pasar con el mundo, ¿sí? Nosotros ya tenemos un destino garantizado, está bien, pero la segunda parte de la escatología tiene que ver con los tiempos finales, pero ya como tal, de esa tierra como tal. Entonces, la escatología, para que ustedes lo sepan, viene de la palabra griega que se llama escatos y significa último, y logos, o logia, logia, que se llama estudio, escatología. Y no es un ejercicio de especulación, no es como el que la Biblia tenga pues la bola de cristal diciendo qué va a pasar mañana, por ejemplo, con el Mundial, o qué va a pasar con Trump, o qué va a pasar con las elecciones. No, 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 la Biblia no responde a ese tipo de cosas, ¿sí? Pero la Biblia sí nos dice qué va a pasar al final del mundo. Entonces, lo que se intenta estudiar con la escatología es una progresión soberana de Dios desde el jardín del Edén, pasando por los pactos hasta la consumación del pacto absoluto. Entonces, si están conmigo, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 11. Vamos a leer hoy harto. Entonces, vamos a leer todos juntos. Voy a leer desde el verso 11 y vamos a leer también el capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice. ¿Listo? Entonces, me avisan si ya lo tienen, por favor. Apocalipsis, ¿qué? Perdón. 19:11. Listo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él pastoreará con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi al ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes, y a la bestia y a los reyes de la tierra y de los ejércitos reunidos para guerrear contra guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados al fuego, esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a seguir el capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos y los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y se volvieron a la vida y reinaron por Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él por 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de parte de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a dejar hasta ahí. Acá vemos varias cosas. Acá vemos como varios eventos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos eventos. Hay 4 eventos claves que se narran acá. Entonces, el primero es la gran tribulación, ¿cierto? Que es como esa presión del mundo que va a purificar a la iglesia. Sí, esa es la gran tribulación. El segundo, esperen, ya, ahora sí. La gran tribulación. El segundo evento que nosotros vemos acá es el de la segunda venida, ¿sí? El tercero que nosotros vemos es, ustedes vieron que se repitió mucho, 1000 años, ¿sí? Entonces es lo que se conoce como el milenio, y lo último, que es lo que nosotros conocemos como el juicio final. Entonces, vamos a ver qué es cada uno. ¿Qué es la gran tribulación? No es una destrucción, es un cumplimiento. Dios mete a su pueblo en el sufrimiento como uvas que son pisadas. Acá vamos a ver varias cosas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros sí vamos a pasar por un sufrimiento. Y es lo que nos dice la Biblia. Si nosotros vemos Apocalipsis, pese a que leímos hasta el 11, en el verso 8 de Apocalipsis, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, el propósito de la gran tribulación, según el pasaje de Apocalipsis, es que sea como un crisol purificador. El propósito de las tribulaciones de la vida es que ustedes y nosotros podamos ser perfeccionados en la fe. Y eso no solo lo dice Apocalipsis 19:8, eso también lo vemos a lo largo de la escritura, que ese es el propósito de que el creyente esté en esta tierra y sufra, es precisamente para perfeccionar la fe. Y está preparando a su esposa. En Apocalipsis 19:15, Cristo interviene, él es quien pisa el lagar de la ira. La tribulación de la iglesia termina
cuando Dios revierte la presión para ejecutar su justicia divina y aplastar la rebelión del mundo. Entonces, si ustedes vieron ahí como, o sea, el Señor cuando venga la segunda vez, y eso es algo metafórico en ese sentido, pero era como cuando llegaba un conquistador y llegaba, y eso lo vemos en el capítulo 19, cuando llega a vengarse de sus enemigos, así será su segunda venida. Por lo tanto, la gran tribulación es el proceso donde la presión del mundo purifica a la iglesia para que luego la presión del juicio vindique su justicia. O sea, que nosotros, o sea, tanto el mundo como nosotros, vamos a pasar por la gran tribulación. Y de hecho, digamos que, digamos que mi posición es que nosotros ya estamos en la gran tribulación. Eh, Vamos a ver los otros eventos. Lo siguiente que nosotros vemos es el milenio, ¿sí? Es el reinado de Cristo sobre la tierra y el cautiverio de Satanás. Entonces, por favor, vámonos a Apocalipsis capítulo 20 y acá vamos a encontrar varias cosas. Entonces, lo primero que vemos es que hay un ángel que desciende del cielo, ¿sí o no? Ahí desciende del cielo teniendo la llave del abismo. ¿A qué creen que se refiere con el abismo? Y una gran cadena en la mano. ¿Ustedes creen que es algo literal? Hola, ¿Al infierno? sí, es al infierno. ¿Y ustedes creen que trae una cadena literal? No. No, Listo. Entonces podemos creer que es algo simbólico, es algo que Dios va a hacer. Y dice que bajo un ángel. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? pero que Apocalipsis no es un libro simbólico. Es un libro simbólico que nos muestra verdades de lo que sí va a pasar. ¿Sí? Solo que nos los muestra como, está como encriptados. Claro que sí. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, miren esto. Si las cadenas son un símbolo y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, lo más lógico sería pensar que esos 1000 años también son un símbolo. ¿Qué es lo que representa el milenio? Lo que representa el milenio es el reinado de Cristo sobre la tierra y el cautiverio de Satanás. Agustín de Hipona en la Ciudad de Dios legó la perspectiva de que ese periodo representa la era actual de la iglesia, donde Satanás ha sido atado para no impedir la predicación del evangelio. Sea cual sea la postura cronológica, Cristo reina y aplaza el imperio de las tinieblas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo Cristo aplazó el imperio de las tinieblas, la muerte, y le quitó las llaves a Satanás? ¿Cuándo fue eso? ¿O todavía no ha pasado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo así? No entendí. ¿Me repites la pregunta? Yo tampoco. ¿Cuándo fue aplastado Satanás? ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 clases? ¿Cuándo fue aplastado Satanás? En la primera venida. En la primera venida. Y específicamente, ¿cuándo? En la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo. Entonces, esos 1000 años, según lo que nos dice acá Agustín, esos 1000 años comenzaron a pasar como un periodo largo de tiempo, ¿sí? Y lo vemos, y lo vamos a ver, que Satanás es atado. Satanás ya no puede engañar al mundo. Antes, en el mundo, solo había una sola nación que el Señor reservó para sí, que fue la nación que fue lo que es Israel, ¿sí? Pero después de muerto Cristo, el Señor ató a Satanás. ¿Para qué? Para que no pudiera engañar a las otras naciones. Y de hecho nosotros vemos que tan solo, y
de hecho hay una profecía en la Biblia que dice, ahorita no me acuerdo, que será que Dios puede hacer nacer una nación en un día. Y, y nosotros vemos que eso se cumple en Hechos capítulo 2, que, o sea, tan pronto llega el Espíritu Santo, Cristo asciende, llega el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre los apóstoles, en el aposento alto, ¡pum! 3.000 personas se convierten. Entonces, nosotros sí podemos ver y personas de todas las naciones. Entonces, ya Cristo, ya Satanás no tiene la potestad de engañar a las personas. Hay todas las preguntas que se les van ocurriendo, guárdelas y ahorita las botan todas. Yo también tengo preguntas. Lo segundo que nosotros vemos es la segunda venida. Acá nosotros sí vemos lo que es la parusía, segunda venida. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer el verso 13. Dice, y no queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces miren esto. Acá Pablo nos está diciendo que en la parusía, acá en primera de Tesalonicenses, cuando dice la venida del Señor, Pablo utiliza una palabra que es parusía. Y acá no habla de una venida secreta, ni que va a venir así como ladrón en la noche, no. ¿Sí? Dice que, ya les voy a decir de dónde vienen esos errores, pero dice con voz de arcángel, o sea que mejor dicho, eso todo el mundo se va a dar cuenta. El día más dulce, le decía Martín Lutero, y va a ser el día de nuestra redención física. Eso es lo segundo que va a pasar. ¿Sí? Nosotros, o sea, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 20, que el Señor va a darnos tronos, vi las almas de los decapitados y a los que no han sido adorados a la bestia, que van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces ese día va a ser el día de nuestra redención. Y también vemos un cuarto evento que va a pasar al final, y es el juicio final. Entonces, el Antiguo Testamento lo denomina como el día del Señor. Entonces, si ustedes vieron, ven que se van a abrir unos libros, que tampoco es algo, no es que haya un libro literal donde digan, oh, hoy Luciana se despertó, se sacó los mocos, ¿sí? No, eso no habla de esos libros. Ahí lo que habla es de que efectivamente el Señor conoce tu vida, vas a enfrentar un juicio, pero, y acá viene el pero, nosotros tenemos una salvedad. Y el Señor la habla metafóricamente como que los que están inscritos en el libro de la vida, como que a pesar de lo que hicimos, venga, pero su nombre está acá, entonces no vas a recibir esa retribución porque entendiste que Cristo ya recibió esa retribución a tus obras por ti. Yo no solía recordar que el tribunal divino aplasta toda la soberbia humana. Nadie será justificado por sus obras, sino solo por la justicia imputada de Cristo. Entonces, ¿sí vieron? Que el Señor nos va a juzgar a todos, todo se va a abrir, todo lo que hicimos en los secretos se va a saber, solo que la gran diferencia es que con nosotros los creyentes, todo lo que hagamos, todo lo que esté en el libro de la vida, todos los que estemos ahí, prácticamente eso es una metáfora para decir todos los que son salvos van a ser perdonados en el juicio final, vamos a estar con el Señor y pues no vamos a sufrir las consecuencias de aquellos que sí
pues digan, no, pues su nombre no está acá, ¿vale? Si Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz, ¿cuál es el propósito teológico de permitir la gran tribulación? Son preguntas. Entonces, entonces, acá recordemos, ¿por qué Cristo permite la tribulación? ¿Por qué Cristo permite la prueba? ¿Para qué? Las escucho. ¿Por qué Cristo permite la tribulación? Sí, Que si le puedes especificar, es que no, sí, porque no Cristo entiende. permite que su iglesia pase por pruebas, pase por tanta dificultad, porque que la iglesia sea perseguida. ¿Por qué? Si Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Pues es como algo que estabas leyendo ahorita que decía en Apocalipsis y en Tesalonicenses, Sí, que dice que su iglesia pasará por pruebas. Es que no sé cómo explicarlo. con palabras, mi amor. Ay, es que no sé cómo van a entender. Pues como te salga, mi amor. Pues porque como él dice, poner a pruebas, o sea, como, así como también no sé en que en otro capítulo dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, entonces pues estas pruebas son para eso, para poner a, digamos, como él dice que, ahí también decían como el que no negó su nombre, el que se encontrará con los otros que también defendieron su nombre y se alzarán y ya no, así, algo así es que yo entendí. Entonces yo creo que es por ese lado. ¿Qué dice Luciana? Sí. Yo digo que lo mismo que mi mami estaba pensando lo mismo. Ujú. Ustedes lo han dicho, para su santificación. Pero ¿Cómo cuando cambia? papi, Dime. ¿ya me ahorita respondes las preguntas? Sí, por eso, para tu santificación. ¿Sí? Eh, ¿Cómo cambia tu actitud frente al sufrimiento diario al saber que Dios lo usa como crisol purificador? O sea, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si nosotros sabemos que el sufrimiento es para nuestra purificación, ¿qué les produce eso para nuestra purificación? Pero que, pues finalmente, como Alexa lo decía, eso lo hace Dios para corregirnos. ¿Cuál es el sentimiento que les llega a ustedes? Cuando sabemos que es por Cristo, que es por Él y que todo lo hace por algo, pues le da a uno tranquilidad. Es una tranquilidad que, o sea, una tranquilidad y una paz. Yo sé que no estamos pasando por buenos momentos, pues, bueno, no se angustia, se preocupa, ¿Qué dice Luciana? pero cuando uno deja todo en manos de Dios, pues da tranquilidad. Pues yo Sí, digo que Dios nos ayuda prácticamente en todo, nunca nos dejen solos. Y cuando tenemos malos momentos, Dios sabe por qué nos lo dio, o por qué lo hace, o por qué lo quiso hacer así. bueno, mire, efectivamente. Yo creo que uno de los sentimientos que más a nosotros nos llena es de esperanza. A diferencia, miren que en en las iglesias y de por sí en la teología tradicional, si tú estás pasando por algo malo es porque picaste, ¿no? ¿Quién sabe qué estará haciendo Alexandra para que esté enfermo? ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Quién sabe qué habrá hecho Luciana porque se vive cascando con todo eso? Mejor dicho, le pasan unas vainas, ¿sí? ¿Quién sabe qué habrá hecho la segunda? Eso mínimo por ahí se ganó una ruina, ¿sí? Y resulta que no es así. Así no es como Dios opera. ¿Sí? Es más, de hecho, nosotros vamos a ver en el libro de Job que a Job le pasan unas vainas y lo primero, sus grandes amigos lo acusan de eso, de quién sabe qué hizo, quién sabe qué haría. Pero resulta que no, o sea, no es que hizo algo, simplemente Dios lo permitió por algo. Y cuando Dios responde, algo que el Señor les dice es, o sea, como, miren, o sea, ¿dónde estabas tú cuando fundé los cielos y la tierra? O sea, Dios de por sí da una respuesta, pero no es la respuesta que todos esperaban. No, Job sí pecó, Job no pecó, no, no, Job no tiene nada que ver. Resulta que es que estaba haciendo como una especie de apuesta con Satanás a ver qué pasaba con Job. No, Dios ya sabía. Y Dios no le da, Dios no, Dios,
Dios no tiene por qué dar explicaciones, pero acá nos da a entender de que la prueba que nosotros afrontemos en ese mundo es porque el Señor nos está limpiando, nos está purificando, ¿vale? ¿Cómo nosotros entendemos lo que va a pasar al final? Dependiendo los lentes que nosotros tengamos para leer la Biblia, eso es lo que nos va a pasar al final. Y depende mucho del método. Entonces, básicamente, ustedes saben que hay dos, la teología pactual y la teología dispensacional. ¿Mm? Bueno, hay más, pero por lo menos en este lado del mundo, los que tenemos una tradición latina, entendemos que pues hay estas dos posturas básicamente. Y es más, incluso la iglesia romana, ¿sí? El romanismo, abraza algo muy parecido a la teología pactual, ¿sí? Aunque muchos de sus adalíes y exponentes pareciera que adoptaran una teología dispensacional. Ya vamos a ver por qué. ¿Y en qué se basa la teología pactual? Eso nosotros eso ya lo hemos visto en clases pasadas y hemos martillado mucho en el tema. Y es que vemos nosotros una continuidad en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención. Solo hay un pueblo de Dios salvado por gracia a través de la fe en Cristo. En todas las épocas, Adán y Eva fueron salvos por Cristo, Noé fue salvo por Cristo, Abraham fue salvo por Cristo, Moisés fue salvo por Cristo, David, todos aquellos que decidieron creer en Cristo fueron aquellos que fueron salvos, a pesar de que en el Antiguo Testamento no se menciona literalmente Cristo, pero sí se menciona al ungido o al Mesías, ¿vale? Y las promesas hechas al Israel físico en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel, tienen un cumplimiento final en Cristo y su iglesia, la cual está compuesta por toda tribu, lengua y nación. Quiere decir que las promesas del Antiguo Testamento, las bendiciones del Antiguo Testamento fueron tanto para el pueblo de Israel en el tiempo en el que fueron escritas, como lo son para Luciana, como lo son para Alexa, como lo son para la señora Blanca, como lo son para todos aquellos que han creído en Cristo. No hay distinción, ¿vale? Sin embargo, la teología dispensacional sí divide la historia en etapas, en dispensaciones. ¿Cómo así? Entonces, ya les voy a explicar mucho eso, porque mantienen una separación, y ellos sí mantienen una separación radical entre Israel y la iglesia. Y sostiene que las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir de manera literal y física en Israel como nación en un milenio futuro. ¿Sí? Eso dice la teología dispensacional clásica. Entonces, por eso es que ustedes ven muchas iglesias cristianas, muchos pastores allá diciendo como, no, se están cumpliendo las profecías, Israel está, pese a que está bombardeando gente, no, se están cumpliendo las profecías, el Señor está dándole poder y dominio a la nación porque, pues, según ellos, todas las profecías donde dice que el Señor vengará a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo, pues se cumplen en Israel. No, se cumplen en su iglesia, no hay una distinción. Les voy a mostrar eso, como recuerden esos 4 eventos. El primero, la gran tribulación, el milenio, segunda venida y juicio final. ¿Cómo se interpretan eso a raíz de las 4 posturas escatológicas más aceptadas en este momento, por así decirlo, por la iglesia? Y vamos a ver cómo esto cambia tu perspectiva, si es optimista o pesimista respecto a lo que está pasando en el mundo, en la cultura, en la política, en fin, en la sociedad. Entonces, miren estos dibujitos, no sé si los alcanzan a ver, si no, ya acá le estoy ampliando. Entonces, vamos a ver Un poquito más. un poquito más. Uy, esperen. Mucho. Bueno, así, déjalo así, pero lo vas corriendo para alcanzar a ver porque no se ve casi la letra. ¿Ahí lo ven mejor? No, No, papi, así no se ve nadita. Un poco más. un poco más. Un poquito más. Un poquitín. Ahí. Listo. Entonces, miren eso. Hay 4 posturas básicas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, vamos a ver qué dice. Esta que ustedes están viendo es la que le pertenece a lo que se llama el premilenialismo histórico, ¿sí?
El premilenialismo histórico que nos dice que Cristo asciende, acá hay una ascensión de Cristo. Luego viene una era de la iglesia. La iglesia pasa por algo que se conoce como la gran tribulación. Viene Cristo por su iglesia, juzga al mundo y comienza un reinado de 1000 años literales de Cristo. Cristo gobernando con su iglesia. Luego dice que Satanás finalmente se va como a volver a rebelar. Y luego dice que y luego viene el juicio final. Y luego vienen los hechos de Apocalipsis 22, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Clarísimo hasta ahí? Sí, señor, clarísimo. Listo. Eso dicen los premilenialistas históricos. También hay otra postura que es la postura postmilenial. Acá lo voy a ampliar un poquito. Esperen. ¿Qué dicen los postmilenialistas? Los postmilenialistas dicen no. Cuando Cristo venga no va a comenzar en los 1000 años, sino van a comenzar antes de la segunda venida. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que hay una era, acá, como ustedes pueden ver acá asciende Cristo, comienza el reino de Dios en la tierra, comienza la iglesia, progresa, pero va a llegar un tiempo donde el evangelio se va a expandir a todas partes, donde es como si Cristo estuviera gobernando 1000 años literal. Luego viene Cristo, hay un juicio a las naciones, lo que se conoce como el juicio final, y finalmente viene la eternidad. Eso es lo que dice el postmilenialismo. ¿Sí? Ellos son como los hippies, ellos son todos optimistas, va a haber un tiempo de paz y amor antes de que Cristo venga. Eso dicen ellos. Y pues ahí sí va a venir Cristo para venir a juzgar el mundo. Hay una postura, que miren esto, ay, perdón, esta es la más loca de todas. No, esta no es la premilenial. Sí, solo esa partecita. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con eso? Ya, ahora sí. Y es, ¿qué pasa según los dispensacionalistas? ¿Se acuerdan que les dije que habían varias dispensaciones? Bueno, Sí. entonces la primera dispensación que ellos tienen, ellos la denominan como la dispensación de la inocencia, que es en Adán. Luego llega la dispensación de la conciencia, ¿cierto? Que es después de que Adán o sea, ¿cómo se cierra esa dispensación? Con el pecado de Adán. Luego sigue la dispensación de la conciencia. Luego sigue la dispensación del gobierno humano, ¿sí? Que es básicamente, creo que es después del diluvio. Luego sigue la dispensación de la promesa, que es ya con Abraham. Luego sigue la dispensación de la ley, que es con Moisés. Y en ese momento estamos en la dispensación de la gracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se viene una última dispensación, que es la dispensación del reino o el milenio. ¿Qué pasa en la dispensación? En todas las dispensaciones llegan hasta la ley, pero entonces acá viene algo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? Y es que en la era de la iglesia, pues resulta que vamos a hacer lo que se conoce como el gran chupe o el gran rapto, y es que va a venir un rapto secreto, eso es lo que dicen ellos. Entonces, que eso según ellos interpretan en Primera de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Que vamos a ser encontrados con el Señor en las nubes. Y luego viene lo que es la gran tribulación, que es donde el anticristo se manifiesta, el hombre de pecado. Luego viene algo que se conoce como la batalla de Armagedón, ¿sí? Que todo eso está en Apocalipsis, pero pues yo lo interpreto así. Y ahí, ay, perdón. Y ahí es donde viene, y acá es donde viene Cristo. Ahí sí viene como o sea, ya no sería una segunda, sino una tercera venida. Viene la batalla de Armagedón. Luego viene Cristo, juzga al mundo. ¿Sí? O sea, juzga al mundo. Luego llega Cristo y reina por 1000 años. ¿Sí? Por eso esa postura se le llama
premilenialismo dispensacional, que quiere decir que Cristo llega por 1000 años. Luego acá llega, ahí sí va a haber un juicio final y ahí sí la eternidad. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven hasta ahora? Hola, Por tanto, ¿cómo? está chévere, sí, no digo que no está chévere, pero porque se tiene que pasar por tanto hasta llegar a Así es la... como así es como lo interpretan ellos, como una tercera avenida y todo ese cuento. Pero no, en realidad eso no va a pasar. O sea, no es tan así. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Hay una cuarta postura que si bien no es una postura que nace pues no nace con Agustín, pero sí como que es el que le da forma, y es lo que ha creído la iglesia, y es el tema del amilenialismo, que es lo que creemos y es la postura a la cual yo me adhiero, ¿sí? Y es que, venga, si yo tengo, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Si las cadenas son simbólicas, Satanás es atado de una manera simbólica, pero tiene un propósito, el cual Cristo es atado, perdón, Satanás es atado. ¿Para qué? Para que no pueda engañar a las naciones. Pero sin embargo, si nosotros entendemos que es simbólico, nosotros entendemos que estamos en el milenio. O sea, el milenio ya está pasando. ¿Cómo sabemos que el milenio está pasando? Bueno, miren en este momento, son las 5 de la tarde, ustedes están en una locación diferente a la mía y ustedes están recibiendo ese mensaje. Y no solo eso, sino las personas que lo estén escuchando en diferido lo van a poder entender y esto quiere decir que Satanás en este momento ya no puede engañar a las naciones. Por eso es que ustedes ven conversión de gente en muchas partes. Y nosotros creemos que o por lo menos esa es la postura a la cual yo me adhiero, que cuando Cristo asciende y comienza la iglesia, arranca el milenio, y cuándo va a concluir el milenio, cuando Cristo vuelva. ¿Mm? O sea, nosotros, porque la Biblia sí dice que nosotros le vamos a ver, pero miren ustedes acá que no ven, ustedes acá no ven la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que creemos, nosotros lo que vemos es que la iglesia, así como al inicio del milenio, el evangelio se ha expandido, asimismo también la iglesia ha sido perseguida y ha sido perseguida siempre. La iglesia siempre ha sido perseguida en los primeros siglos, incluso por la misma iglesia católico romana, que ha sido también una de las mayores perseguidoras de otros cristianos. Las han perseguido reinos, las han perseguido a lo largo de toda la historia. Incluso ahorita, creo que Hugo lo mencionó hace 8 días, la iglesia, y si no lo mencionó, pues ahora yo se los digo, la iglesia está siendo perseguida. ¿Qué es lo que viene acá después de la segunda venida? Y sí, pues no cambia mucho. Vamos a ver el juicio que el Señor va a hacer. El Señor va a juzgar a todo el mundo en las naciones y luego vamos a ver lo que dice, lo que vamos a ver qué es lo que va en la eternidad. Vamos a tener pues ese tema de la eternidad. Eh, bueno, pues no sé, a ustedes cuáles hace más sentido. La última. La última, La ¿por mitad qué, es no lo mismo. por qué la Porque última? a mí, Es la que más coherencia. porque Es la como que la que más coherencia tiene. Ok. Y ahora sí, con base en o sea, usted le encontrará más coherencia a la última. Ahora sí, respondan esta pregunta. O sea, si ustedes creen que efectivamente el milenio está pasando, la gran tribulación está pasando al mismo tiempo, pero dice que va a ser un periodo, o sea, como que va a ser más corto de lo que dure el milenio. ¿Mm? ¿Cómo impacta cómo ustedes las impactaría en su visión o como en su visión del mundo, de la política, el arte, la sociedad?
¿Cómo creen que eso va? O sea, Papi, ustedes, dime, ¿nos puedes explicar a mi mami porque no entendemos? con base en la última, ustedes eligieron la última, ¿sí? El amilenialismo. ¿Cómo creen que o sea, todo lo que está pasando, si ustedes creen en el amilenialismo, todo lo que está pasando en el mundo es algo que el Señor ya tenía predeterminado y es algo que sí o sí va a pasar y corresponde a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación y el milenio? ¿Sí o no? Sí, señora Spilvan. ¿Cómo, entonces, o sea, ustedes, se lo voy a cambiar la pregunta. ¿Qué creen que va a pasar en el futuro con base en esa postura que ustedes han tenido? ¿Qué creen que va a pasar? Las cosas se van a poner mejores, se van a poner peores. Poner Antes de que peor. Cristo, peores, Sí, se va a antes de poner que Cristo peor. vuelva. Pues según De lo que hecho, estamos viendo, sí. Creo que antes ya de- está pasando por todo lo que está pasando ahorita en el mundo, no más con lo que está pasando con Los candidatos. que en el y Medio Oriente, Luciana o me sea, puso pesada, son las 5 de la tarde y todavía está muy temprano. Pero papi, ya está pasando porque primero se pelean por un voto. Sí. ¿Por quién le va a dar el voto? Recuerda que eso se va a subir a YouTube, ¿no? yo le digo que se vamos por el Medio Oriente, porque igual, mira todo lo que está pasando en el Medio Oriente, mira lo que pasó con Venezuela, mira acá, o sea, en todo el mundo hay, o sea, no sé, yo creo que con todo esto yo no sé para dónde vamos, pero no sé, acá Vamos se a, me ha pasado cuando vamos, ya atacan al otro. eso se va a poner peor hasta que Cristo venga. Esa es nuestra esperanza, ¿vale? Vamos a, vamos a ver algo y es, eh, así como han surgido posturas teológicas que son aceptadas, o sea, no estoy diciendo que las otras tres sean herejes ni nada, pero, pero miren que todas las posturas sostienen algo, sí tienen algo en común, y es que sí o sí esos eventos o están pasando o van a pasar, sí o sí. Ujú. Por eso les dije, tengan en mente esos 4 eventos, y todas las posturas sí tienen eso en común. Esto sí va a pasar. ¿Mm? Y, y hay algo en lo cual nosotros tenemos, y de hecho está en nuestro credo, y es que Cristo volverá, Cristo vendrá para juzgar a vivos y a muertos. ¿Mm? Entendemos, creemos en la resurrección, ¿sí? Creemos que los muertos sí o sí van a resucitar de una manera física, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿sí? Que yo creo que va a ser en su segunda venida, cuando Cristo vuelva. El juicio final es real y va a haber un reino real. Sí, eso sí o sí va a pasar, eso sí no es simbólico, no va a ser algo simbólico, va a ser un reino en nuestros corazones, no, eso sí o sí va a pasar. Pero entonces, así eh, como hay variantes escatológicas, también hay herejías. Entonces les voy a mencionar varias que encontré. Una que es el preterismo radical. ¿Cómo así preterismo radical? Preterismo es que todo lo que pasó, y cuando decimos radical, es que todo lo que pasó en Apocalipsis, todo lo que pasó en la Biblia es algo que ya pasó, fue escrito para ese tiempo, y incluyendo la resurrección de Cristo y el juicio final. Eso ya pasó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, pero entonces esto nos deja un problema y es que nosotros o sea, el cristianismo ya no tendría sentido y ya la esperanza futura, pues no, o sea, nosotros no tenemos esperanza de que Cristo vaya a volver. ¿Sí? O sea, como que la segunda venida de Cristo fue algo simbólico. Lo otro que nosotros tenemos, y eso se va a ligar mucho con la doctrina del purgatorio, que nosotros vimos en la clase pasada, y es que en el juicio final, Dios va a perdonar finalmente a todos. Eso se le conoce como universalismo, ¿sí? Entonces va a perdonar a todos, incluyendo a Satanás. Nadie, o sea, el infierno no existe, nadie va a ir al infierno. Y pues esto básicamente tiene un problema y es que anula la justicia de Dios y la gravedad del pecado.
Hay otra, ¿sí? Que si bien no es herejía, pero pues es algo reciente y es algo que nosotros no creemos, y la reforma ortodoxa no la cree, y es el aniquilacionismo. ¿Qué dice el aniquilacionismo? Que pues los impíos no van a sufrir un juicio final como tal literal, sino que y no van a no van a sufrir un castigo eterno, ¿sí? Sino que van a ser destruidos, ¿sí? O sea, su castigo va a ser dejar de existir. Y pues lo último que nosotros tenemos es que esto es el secularismo que es lo que está imperando ahorita, y, y es a lo que apunta todo los políticos y toda esa vaina, y es como, bueno, no va a haber un juicio final, no va a haber nada de eso, sino que pues el juicio lo estamos haciendo nosotros, y la manera de evitarlo pues es con una reforma política, una reforma social. Acá por eso ustedes van a ver al señor Petro o al señor Cepeda. El señor Petro abraza esto, ¿sí? Y la mayoría de cristianos de izquierda abrazan mucho lo que se conoce como la teología de la liberación, y es que nosotros hallamos la salvación haciendo buenas obras por el más débil, ¿sí? O sea, entonces, haciendo justicia social, ¿sí? Eso dice la teología de la liberación, pero pues naturalmente eso es una herejía, porque nosotros somos salvos por gracia. ¿Cómo se refuta eso? Para que ustedes lo tengan. ¿Cómo se refuta el preterismo radical? Bueno, pues eso en realidad no es tan complicado. Eh, Ellos dicen que todo ocurrió en el año 70, pero entonces dice que no todos dormiremos. Primera de Corintios 15, 52 al 55, si alguien lo puede leer, porfa. Ya no quiero decir, ya tengo la voz un poquito gastada. Mientras yo lo busco acá. Primera de Corintios 15. Alexa, léeme Primera de Corintios 15. Yo lo tengo. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, porque en todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros Primera de pecados. Corintios 15, 52, 55. Ay, ¿por qué tú no dijiste? Sí, yo te dije Primera de Corintios 15. 15. Está 15. grabado. Primera de Corintios 15, Matón 52, 55. Sí. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Por lo que corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde Sepulcro, está, tu oh sepulcro. sepulcro, tu aguijón? ¿Sí ven? Acá Pablo está diciendo como, venga, no, eso sí va a pasar. Sí, en algún momento todos no vamos, dormir es un eufemismo de morirse, ¿sí? Y acá lo que Pablo está diciendo es, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte con la victoria. Es decir, vencimos, ganamos. El texto exige una transformación física, instantánea e históricamente visible, no un evento espiritual abstracto. Policarpo de Esmirna, que es un padre de la iglesia, creo que fue discípulo de Juan, dos décadas después del año 70 escribió: quien diga que no hay resurrección ni juicio, ese es el primogénito de Satanás. Calvino también argumentaba que reducir la resurrección a un evento puramente espiritual es destruir el núcleo del evangelio.
O sea, porque pues finalmente esa es nuestra esperanza, que Cristo resucitó y que también en algún momento nos va a resucitar. Contra el universalismo. Miren que en los eventos finales, y a ustedes les van a sacar mucho Mateo capítulo 24, ¿sí? Eh, lo tengo acá, pero no lo quise citar mucho porque en realidad Mateo 24 no habla de la parucía, como si lo habla Pablo en Primera de Tesalonicenses. Acá lo que Pablo habla, perdón, lo que Mateo habla es acerca de qué va a pasar antes del fin. Y en el verso, y en Mateo 24, ¿Mateo qué? Mateo 24, creo que es el 4. No, no, esperen. Ay, Dios mío, como que puse mal la cita. Esperen que acá está bien. Esperen que acá está bien. Espérenme, espérenme. Espérenme, 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 espérenme. Ah, dice. Ah, e irán al castigo eterno. Es que no es 4, creo que es 24. 24. 24, 43. Ah, perdón, es Mateo capítulo 25, 43, 46. Dice, e irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. ¿Sí? Miren que en Mateo capítulo 20, casi no lo quise citar, porque Mateo capítulo 24 habla de las señales antes del fin. ¿Sí? Pero entonces, algo que hace el Señor, ahí no está hablando en términos de la parucía, de cuando Cristo va a venir, sino acá lo que Cristo quiere resaltar es acerca del cumplimiento de una profecía en Daniel, y es que las 70 semanas de las que habla Daniel se cumplen cuando Cristo sea crucificado. ¿Sí? Eso es lo que Cristo quiere decirles a sus discípulos. Pero entonces acá contra el universalismo, ¿qué es el universalismo? Bueno, todos se van a salvar, acá no va a haber castigo eterno, esa vaina no existe. Pero entonces acá Jesús en Mateo 25, 46 dice que no, sí va a haber un castigo eterno y van a ir a, y los justos van a heredar la vida eterna. Y eso lo vemos en el contexto de eh, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, por pura regla gramatical, es infinitamente eterna. El castigo de los perdidos tiene exactamente la misma duración. Miren que acá se repite. Castigo eterno, vida eterna. ¿Sí? Romper una y romper la otra. O sea, no puede ser que todos se salven. ¿Sí? Va a haber, o sea, va a haber un castigo eterno, va a haber una vida eterna. Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios demolió ese argumento. Intentar salvar a todos a expensas de la justicia divina no es misericordia, sino injuria a la santidad de Dios. La soberanía de Dios brilla tanto en su gracia, en los elegidos, como en su perfecta justicia, en los reprobados. ¿Cómo saber si tú eres justo o eres reprobado? Bueno, si tú te has arrepentido de tus pecados, pues eres justo. Contra el aniquilacionismo. Dice pues bueno, nosotros vamos a hacer, hay varios versos que sostienen eso, castigo eterno, vida eterna, pero acá les traje uno. Apocalipsis 14, 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. Ay, se me perdió Apocalipsis. Acá está. Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos
ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, miren eso. Si hay una aniquilación, pues este verso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si bien entendemos que es algo metafórico, algo que nos dice es que estas personas no van a tener descanso, no van a dejar de existir, no habrá un tormento eterno, ¿sí? No habrá un humo que está por los siglos de los siglos, ¿sí? La aniquilación implicaría el fin del castigo. Martín Lutero enfatiza que la conciencia del pecador apartado de Dios experimenta un peso eterno precisamente porque el alma no puede morir o desaparecer para escapar del juicio del Creador. La rebelión contra un Dios infinito conlleva una culpa de peso infinito. Y mire, y acá dice, esperen, acá sigo. ¿Y quiénes van a ser los que tengan esa condena eterna? Pues van a ser aquellos que adoran al Dios de ese mundo, básicamente. Y contra el secularismo, contra la teología de la liberación, un verso sencillito, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, eso lo dijo Jesús. O sea, sí, es cierto, la iglesia tiene una misión social, yo no digo que no, pero no es el objetivo principal. Cuando el objetivo principal se nos vuelve las obras sociales y todo eso, eso lo cree o sea, hay mucha gente que en Colombia que cree eso porque acá en Colombia, y eso lo decía Hugo, la teología de la liberación fue muy fuerte. Entonces, el reino no brota de los sistemas de este mundo, sino que desciende soberanamente de lo alto. Nuevamente, nuestro querido amigo Agustín trazó con claridad la línea divisoria. La ciudad de los hombres, basada en el amor propio, nunca podrá convertirse por sí misma en la ciudad de Dios. Ningún gobierno humano, por más justo que intente ser, es el reino de Dios. Los reformadores combatieron el error de mezclar el reino espiritual con el reino político terrenal. La iglesia no salva estructuras. Miren, se lo voy a poner así, sea quien gane mañana, ya sea el señor de la Esprilla o el señor Cepeda, no van a salvar, eso va a ser igual, incluso peor, ¿sí? Porque ambos son pésimas opciones de gobierno. Así. No nos va a salvar el señor Trump, no, eso no nos va a salvar. Lo que puede mejorar el mundo es Cristo, ¿sí? La iglesia no salva estructuras, salva almas mediante el evangelio de la gracia. Es lo único que puede salvar al mundo, el evangelio. Por lo tanto, vuelvo y les digo, la transformación social es un fruto de la fe, ¿sí? Sí, el amor, gozo, la benignidad y la bondad es un fruto del Espíritu Santo, pero no es la raíz de la redención. Nosotros no somos salvos por hacer buenas obras. Termino con eso. ¿De qué nos sirve entonces hablar griego, tener en claro una postura milenial, si vivimos como huérfanos asustados? Y eso va para mí, yo creo que eso, y Alexa lo sabe, eso va para mí mismo. Que uno como que tiene como esa orfandad ahí latente, pero no, pero es que tú tienes mamá, sí, yo tengo padres, pero es como si lo malo que pasa nos golpea y como si no hubiera esperanza, ¿sí? Entonces, la escatología reformada es profundamente práctica. Y si ustedes ven algo que nos dejó, y el objetivo de esta clase es que ustedes se llenen de esperanza, que la esperanza en Cristo es que Cristo nos va a resucitar. Solo Cristo tiene el pergamino de la historia en sus manos. ¿Sí? Como lo dice Apocalipsis 5, cuando iba abriendo los sellos, algo iba pasando, pero finalmente todo estaba en las manos de Cristo. Eso quiere decir que ni el sufrimiento actual, ni una crisis global, ni el avance temporal del mal pueden frustrar el decreto de Dios. Vamos a vivir una vida de santidad, vamos a crear a Luciana con esperanza, vamos a trabajar bien y vamos a predicar con valentía. Ese es como el llamado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no, o sea, la victoria en Cristo no es una posibilidad, o sea, eso es algo que sí o sí va a pasar. Como que dice, ya ganamos de todas.
Esas son ese es el verso que les dejo. Y el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20. No sé si tienen algunas dudas, preguntas. Una pregunta. Dime. Ahí dice que todos los que están muertos resucitarán Sí, y los que aún no están muertos subirán. sí. O sea, digamos, los salvos ascenderán con él. Sí, O sea, estaremos en nuestro mismo cuerpo, pero, o sea, sin dolores y nada y eso, ¿sí? Y tal los cual. que no, y los que no, digamos, Va- dicen que deberán subir. Entonces, estas personas que no se quedarán, digamos, acá y, digamos, o sea, no sé cómo, o bajarán al infierno. Es que no sé, o sea, no entiendo porque Van a dice que enfrentar el juicio, mi amor. Van a enfrentar el juicio. Las personas que estén vivas cuando el Señor venga, a nosotros, ¿no? Todos van a ver. Dice que van a entregar, cuando el Señor venga, dice que, y lo dice en Primera de Tesalonicenses, va a entregar a sus muertos. A todos van a resucitar. La única diferencia es que los que murieron sin Cristo van a resucitar en un cuerpo corrupto, eterno, pero corrupto, con los mismos deseos, con las mismas, como somos ahorita, ¿no? Solo que de una manera corrupta, ¿sí? Nosotros no, nosotros vamos a tener un cuerpo como el que tenía Adán antes del pecado, Adán y Eva, ¿sí? Antes del pecado, cuerpo eterno, ¿sí? Mm, Ya como que esos temas ay, mire, o sea, esas vainas como que ya no van a ver. Es algo que nosotros no podemos, las relaciones van a trascender, pero que van a resucitar, no es que se queden acá, vamos a enfrentar el juicio, vamos a enfrentar el juicio. La iglesia, pues digamos que nosotros tenemos no es un salvoconducto para pecar, es un recordatorio de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos va a librar del pecado. Eh, Nosotros pecamos a diario y eso hay que decirlo, pero ese pecado a diario no es otra cosa sino una señal de que nosotros debemos combatir, estamos peleando la buena batalla. ¿Vale? No sé si respondí tu pregunta. sí, señor. Listo. Entonces, nada, mis amadas, por mi parte, eso ha sido todo. Eh, Espero hayamos aprendido. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Próxima clase vamos a ver algo muy bonito, pero también algo vamos a ver cosas polémicas acá, y es la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver algo de historia. Preguntita. Dime, Luchi. Es que a mí me había quedado una pregunta de la imagen 2 que tú mostraste. Espérame. Espérame. Y también me quedó una pregunta de algo que tú dijiste, pero no, esa no, de las imágenes. Así. De la de acá, la de acá. Pues no estaba viendo. La línea. La segunda. ¿Cuál de todas? Ah, espérame. ¿Qué le fue? Esa, esa, Sí, señor, de esa. listo. ¿Qué pregunta tienes? Es que yo esa no, o sea, como que no entendí el cuadrito como amarillito, porque no, y no entendí bien la explicación. Bueno, ponle cuidado. ¿Qué dicen los postmileniales? Los postmileniales son como dentro de los cristianos, son, son como los optimistas. Ellos sí creen en un milenio literal, ¿sí? Nosotros creemos en un milenio simbólico, pero ellos sí creen en un milenio literal, solo que es algo que se va a dar casi al final de la historia. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen que efectivamente sí va a haber
o sea, no es que Cristo reine como tal literal en el mundo, bueno, sí, Cristo reina literal en el mundo, pero ellos dicen que pues el reino de Dios va en avanzada y que finalmente Cristo es el que va a gobernar esos 1000 años y va a ser un tiempo de paz y prosperidad antes de que Él venga en el mundo, ¿sí? Y va a ser un tiempo donde la iglesia, mejor dicho, pues esté a full. Y pues básicamente la gran tribulación, ellos dicen que ya pasó, ¿sí? O sea, que en ese momento, pues lo que nos quedan son cosas buenas. Eso es lo que dicen ellos. Por otro lado, los premileniales históricos. Ay, pero qué pasa, espera, si soy yo. Por otro lado, los premileniales históricos, como dicen acá, ellos dicen, no, eso no va a pasar después, eso va a pasar antes. El Señor efectivamente va a venir, va a gobernar, va a juzgar al mundo, va a juzgar a las naciones, pero finalmente como que Satanás se va a revelar, ¿sí? Después de los 1000 años, y ahí es donde lo va a lanzar al abismo. De hecho, Luchi, eso lo creían al principio los primeros cristianos, ¿vale? Vale, muchas gracias, ya entendí. Vale, mi amorcito. Entonces, no, nada, por mi parte eso ha sido todo. No sé, démosle gracias a Dios para finalizar. Amor, porfa, ayúdanos con una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu enseñanza, gracias porque día a día nos estás formando, gracias porque tienes misericordia de nosotros, gracias por darnos una esperanza. Te pedimos, Señor, y nos hagas cada día más fuertes en tu palabra, a buscarte más a ti, Señor, a meternos más en tu palabra, Señor, y no dejarnos llevar tanto por las cosas de este mundo, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Te pedimos por las personas que no se pudieron conectar, que van a ver esta transmisión en diferido, Señor, para que seas tú abriéndoles la curiosidad, para que seas tú picándoles, para que te conozcan más, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Listo, amén. Entonces, nada, entonces nos vemos el otro sábado, próxima clase, vamos a ver al Espíritu Santo, el Señor y dador de vida. Clase supremamente interesante, en la cual vamos a entender quién es el Espíritu Santo, que son como las visiones del Espíritu Santo. Quiero meterle como algo de historia, vamos a ver si me alcanza el tiempo, para meterle algo de historia reciente de lo que se conoce como las olas de la neumatología, y para que ustedes entiendan mucho qué es lo que está pasando actualmente en la iglesia. ¿Vale? Un abracito, chao, chao. Chao.